Dios lo bendiga, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo. Mi nombre es Carlos Muñoz y estoy acompañado de mi compañera. Sydney. Los dos estamos ubicados en Ciudad Juárez, asistimos a la iglesia a su imagen y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante. Así es, en este programa de Nexo Juvenil nos tocó el tema que es la juventud que entrega sus dones a Dios. Yo creo que este tema es algo am, que no se toca frecuentemente, pero creo que es algo muy importante. Yo creo que todos tenemos de alguna manera talentos. Algunas personas sabemos que cantan, otros enseñan, otros saben servir o tal vez tocar un instrumento. Pero yo creo que la pregunta que hemos de preguntarnos no es sobre qué cosas debemos hacer, sino si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios o solo para nosotros. Así es, Carlos. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y qué son los dones? ¿Verdad? Hay diferentes tipos, por ejemplo, los dones espirituales, que son habilidades que nos son dadas por el Espíritu Santo para servir en la iglesia. Así es. En ese podemos ver el versículo que es 1 Corintios capítulo 12, y creo que empieza desde el versículo 4 en adelante, donde dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otros de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da la gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Aquí podemos ver varias cosas que nos son dadas por el Espíritu Santo, que son los dones espirituales, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que ah, no son dones espirituales, pero que son talentos que um, obtenemos cuando nacemos o que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, que también pueden ser usados para glorificar y para servir a Dios. Uno de esos son como el arte, la música, el liderazgo, el deporte, y pues sean o no sean dones espirituales, son cosas que podemos hacer para servir a Dios, a nuestra iglesia y a nuestra congregación, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué es importante entregar los dones a Dios? Pues primero que nada porque, como acabas de leer, Carlos, vienen de Él, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos da la gracia para tener habilidades, como nos mencionaba Carlos, espirituales y naturales. Dice en Santiago 1, versículo 17, toda buena dádiva desciende de lo alto. Nada de lo que somos o tenemos es nuestro, todo viene de Él. Y bueno, sí, ¿verdad? Todo viene de Él, como así nos lo comparte nuestro pastor, todos lo debemos a Él, y esa es una de esas cosas, ¿verdad? Y pues yo creo que estos regalos que nos da Dios son con un propósito y son un propósito para servir, para servirle a Él y también para ser de bendición para las demás personas. Sí, te quería preguntar si tú sabes cuáles dones tienes tú y si los estás desarrollando. Sí, pues mi don principal es el enseñar. Soy parte del ministerio de niños en Iglesia a su imagen y amo que mencionaste el lema que tiene nuestra iglesia, que es todo se lo debemos a Él. Y en realidad, ¿verdad? O sea, si no estamos haciendo las cosas para Dios, no las estamos haciendo para un propósito eterno. Tal vez nos puedan dar una recompensa temporal, pero qué mejor que poder ver
nuestras habilidades desarrolladas y sirviendo un propósito eterno. Sí, yo creo que la mejor manera de aprovechar los dones que nos ha dado Dios, nuestras habilidades, es usarlo para la gloria de Él, ¿verdad? Hay diferentes maneras, ¿verdad? No solo es específicamente nuestra iglesia con nuestro ministerio, ¿verdad? Sino también con los de afuera, ¿verdad? Podemos compartirle de nuestro servicio, de cualquier cosa que sea requerida de nosotros, y de esa misma forma podemos expandir el reino, ¿verdad? Hablar de la palabra y la razón por la que hacemos lo que hacemos. Así es, Sí. Carlos. ¿Y por qué no nos compartes también cuáles son tus dones? Pues a mí, se me ha- ah, yo creo que he dicho que tengo el don de servir y pues no creo que es algo que sea usado en un lugar específico, sino pues a todo alrededor de mi iglesia, ayudando en cualquier cosa que sea necesaria dentro de la iglesia o tal vez fuera de la iglesia, pero haciéndolo para Dios. Sí, es muy importante que menciones eso porque es fácil hacerlo dentro de la iglesia, ¿verdad? Donde todos comparten nuestras mismas ideas, nuestros mismos valores, pero creo que especialmente como jóvenes, y no hablaré por los demás, solo hablaré por mí misma, pero siempre está presente el, pues, qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, si hacemos las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Tal vez con más humildad y pues sí, ser serviciales, como mencionabas. Sí, yo creo que muchas veces podemos utilizar estas cosas para poder obtener una recompensa para nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que hay muchas veces que hemos visto como artistas que cantan en el mundo secular y cantan canciones seculares donde pues pueden ganar mucha fama, ¿verdad? Y vemos personas en nuestra iglesia que tienen ese mismo talento, pero este, no están en ese nivel de fama, ¿verdad? Pero sabemos que la recompensa que viene de Dios es mucho más grande que la que los demás obtienen aquí en el mundo. Y es muy importante lo que acabas de mencionar porque los dones sin dirección de Dios pueden desviarse. El talento sin propósito puede llevar al orgullo y la vanidad al pecado. Sí, yo creo que es muy importante el ser humildes con lo que Dios nos ha dado y no creer que es algo que hacemos nosotros mismos, sino tomar en cuenta que es algo que hacemos gracias a Él y a través de Él. Así es. Sí. Y también queríamos hablar sobre lo que sucede cuando un joven, o no necesariamente un joven, ¿verdad? También sí son personas de edad más grande, pero lo que pasa cuando nosotros entregamos nuestros dones a Dios. Sabemos que detrás de se me fue la palabra, de la obediencia viene la bendición, ¿verdad? Y pues una de las cosas que pasa cuando entregamos nuestros dones a Dios es que podemos encontrar la guianza a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Conocemos algo, conocemos algo que está alineado con la voluntad de nuestro Dios, sabemos que vamos a estar respaldados por Él y vamos a poder llegar a esa meta que estamos intentando llegar. Amén. Sí, también cuando hacemos esto podemos ser de bendición para otros. Ya lo vemos que puede ser en nuestra iglesia, ¿verdad? Y de muchas maneras sabemos que como el ministerio, los que tienen el don de la alabanza, tienes ese don de que pueden bendecir a los demás para ayudar a que ellos puedan sentir la presencia de Dios y poder entregarse delante de Él. También como tú, como maestra, puedes ayudar a que los niños crezcan en su entendimiento y en su comunión con Dios, enseñándoles no solo temas bíblicos, sino también cosas personales, ¿verdad? Cómo ellos pueden crecer y cómo debe ser su relación con Dios. Sí, pues también pues encontramos un propósito. A veces es difícil como jóvenes encontrar una identidad, ¿verdad? A veces estamos buscando a ver en dónde formamos parte, de qué formamos partes, y a veces eso puede llegar a hacernos que estemos muy confundidos, ¿verdad? Con quién somos, pero sabemos que si seguimos la voluntad de Dios, que seguimos orando y estando en comunión con Él nos va a ayudar y Él nos va a empujar a donde debemos estar. Algo más que podemos
obtener después de entregar nuestros dones a Dios es que puede hacer crecer nuestros dones y nos puede um, dar bendición a través de eso, ¿verdad? Yo creo que hay muchas maneras en las que podemos expandir lo que hacemos en la iglesia, fuera de ella, ¿verdad? Con otras personas, pero también podemos ayudar mucho a nuestra iglesia a que esté fuerte en los lugares donde es necesario, ¿verdad? A veces sabemos que hay ocasiones donde la iglesia se queda sola, ¿verdad? Y que no hay personas quien ayude a hacer esto, quien haga esto, y pues es importante que nosotros estemos ahí, dispuestos a servir y a usar nuestros dones para poder hacer lo que es necesario para la gloria de Dios. Creo que te fuiste por un poquito. Sí, me fui un ratito, ya regresé. Está bien, está bien. Pues sí, y sabemos que al tratar de entregar esos dones a Dios, a nuestra iglesia, podemos a veces toparnos con algunos obstáculos. Y quisiera que nos compartieras acerca de algo de eso, Sidney. Sí, pues como mencionaba antes, uno de los obstáculos pueden ser miedos o inseguridades por lo que los demás pueden pensar o decir acerca de nosotros. Y en el otro extremo vemos también el orgullo, ¿verdad? Mencionamos antes que el propósito sin dirección puede llevar a el orgullo. Podemos llegar a estar en una posición donde creemos que merecemos la gloria por lo bueno que hay dentro de nosotros, cuando todo lo contrario, ¿verdad? Sabemos que somos pecadores, que no hay nada bueno en nosotros sino Cristo. Uh-huh. Podemos también caer en comparación y pensar que nuestro don no es importante como el de otras personas o de pues sí, personas que a lo mejor, como nos mencionabas, Carlos, cantan o tienen un escenario en el que muestran sus dones, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que los últimos son los primeros y Dios ama el corazón servicial y dispuesto, sin importar el lugar, el escenario donde Él nos ha puesto para servir. También nos puede llevar también podemos tener como obstáculo el desconocimiento espiritual y no saber cuáles son nuestros dones. Pero la verdad es que Dios no nos llama por lo que sabemos hacer, sino por lo que Él puede hacer dentro de nosotros. Sí, así es. Yo creo que todos esos obstáculos son cosas que donde vemos que debemos de tener nuestra mirada directa en Él, ¿verdad? El miedo se puede, podemos, se me fue la palabra, pero podemos dejar de tener miedo al estar enfocados en Cristo y en lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? El encontrar su voluntad. Al estar en comunión con Él, sabemos que Él es quien nos respalda y que Él no nos va a abandonar en cualquier cosa a la que Él nos ha llamado. También el orgullo, es importante el saber de que, como le dijiste, Dios no nos llama a nosotros por lo que podemos hacer, sino por lo que Él puede hacer en nosotros. Debemos de hacer a un lado el yo y enfocarnos en lo que Dios es, la grandeza de Él y lo tanto que Él hace por nosotros. Y la comparación y el desconocimiento al igual son cosas que al estar en comunión con Él, al estar en oración, leyendo su palabra, podemos encontrar las salidas a esos problemas y así de una mejor manera estar utilizando los dones que nos dio a nosotros. Uh-huh. Sí. Y también podemos ver la manera en que podemos entregar nuestros dones a Dios. La primera cosa es orar, ¿verdad? El hablarle a Dios y pedirle que Él te revele tus dones. Yo creo que a veces no son cosas que son claras o que son algo que tú sabes naturalmente. A veces es cosa que Dios tiene que revelar a ti y tal vez es porque no estamos listos, no estamos preparados para servirle a Dios de esa manera, pero
debemos estar en oración y en comunión con Él para que sí podamos saber cuál es y podamos también empezarlo a hacer, a ponerlo en acción. Así es, y qué bello que, como decías, en nuestras batallas podemos descansar en Dios y cuando no sabemos y oramos, una de sus promesas es que si clamamos, Él nos responde y nos muestra cosas ocultas que no sabemos, pero por medio de Él podemos llegar a saberlas. Sí, y algo muy importante que también va de mano al orar por revelación es el poder dedicarle tus dones al Señor, poder entregárselos a Él. Sabes, yo creo que es una parte importante de la humildad al tener un don, al servir, para que así no, para que así primero que nada puedes hacer lo que sea necesario para a su voluntad, ¿verdad? Hacer lo que Él quiera hacer con tu don que Él te ha dado y para que no te desvíes y estés haciendo otras cosas que no debes estar haciendo con lo que Él te ha dado a ti. Así Sí, es. después tenemos que... Oh, perdón, perdón. Y creo que eh, es importante volver a recalcar que sin la dirección de Dios podemos llegar a tener fulfillment, se me fue la palabra en español, pero podemos llegar a ser exitosos. Sin embargo, se queda en un éxito temporal, podemos llegar a ser famosos, pues sí, successful ante los ojos del mundo, pero es más importante plantar y una semilla que dé fruto y que lo podamos ver en el reino de los cielos. Sí, así es. Otra cosa que tenemos que hacer también al entregar nuestros dones es aprender a desarrollarnos, ¿verdad? La cosa es que nos da Dios es algo que tiene un propósito más grande que el que nosotros creemos, ¿verdad? Tal vez tú, como tu ministerio, crees que en se lo enseñas a niños, pero no sabes el efecto que tienes tú en sus vidas en el futuro, al igual que en sus vidas como con su familia, con sus compañeros de la escuela. Yo creo que es algo muy importante el poder hacer lo que Dios nos pidió y el poder hacerlo a la mayor de nuestras habilidades. Así es, y creo que a veces acabamos de tocar el punto sobre orar y es fácil caer en la trampa de pensar que solo le pedimos a Dios y que Dios nos lo va a entregar, ¿verdad? Pero desarrollar nuestros dones no es algo que pasa pasivamente, sino con intencionalidad, con templanza, dominio propio y pues sí, pidiéndole a Dios y tomando acción sobre lo que Dios nos enseña. Sí, así es. Y los últimos dos pasos son usarlos en tu iglesia, en tu comunidad y hacerlo con humildad y amor. Y yo creo que esos dos se regresan al segundo que dice que tenemos que dedicarlos al Señor. Yo creo que el servicio que nosotros hacemos es para los demás, para la gloria de Dios y debe ser usado donde sea necesario, ¿verdad? A veces en nuestra iglesia o a veces en otras iglesias o con personas que no son ni siquiera son cristianos, ¿verdad? Todos ellos pueden tener un beneficio del ese don que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y también Así hacerlo con humildad y no pensar que solo somos nosotros los que estamos haciendo esto. y sí, como mencionabas, hacerlo con humildad y con amor. Dice Primera de Corintios 13, versículo 1. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Continúa diciendo, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso.
No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de la profecía cesará. El de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Me voy a saltar un poquito y voy a leer el versículo 13 que dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Y este es uno de mis versículos favoritos de todo el tiempo, porque la verdad es que de esto se trata, ¿verdad? Lo que hacemos, por qué estamos aquí, para ser las manos y los pies de Jesús y amar a los demás y servirlos y compartir con ellos la esperanza que antes no teníamos. Sí, yo creo que es muy importante el tener ese enfoque de la razón por la que estamos haciendo lo que hacemos, ¿verdad? Yo creo que si llegamos a desenfocarnos y se descarrila el servicio que estamos haciendo, que pues puede llegar a ser problemas muy grandes que afecten a muchas cosas, ¿verdad? No solo con que no se cumpla el propósito del don que nos dio Dios, sino también que podemos afectar a otras personas, tal vez en nuestro ministerio o nuestra iglesia, que nos ven y que lamentablemente son afectados, ¿verdad? Y yo creo que por eso es algo muy importante el tener la mirada puesta en Dios y el poder el estar orándole a Él y estando en comunión con Él para que no lleguemos a fallar de esa manera y creemos un problema donde no debe de haber. Así Sí. Yo creo que pues, como decía antes, como jóvenes es muy difícil encontrar tal vez nuestro propósito en la iglesia. Tal vez tú como joven te preguntes que cuál es tu don, para qué sirves tú, pero yo creo que eso es algo, como dije antes, que se da al estar orando, al estar en comunión con Dios y escuchar su palabra, ¿verdad? es, sí, Es muy importante que no hagamos cosas por nosotros mismos ni porque queremos hacerlas, sino porque es algo que Dios nos está pidiendo hacer. Y al estar Él pidiéndolas, hay que hacerlo de la mejor manera posible. así es, Carlos. Y pues sí, es muy importante pedirle a Dios que nos revele nuestros dones para poder desarrollarlos, pero es más importante, yo lo llamo propósito con P minúscula y propósito con P mayúscula, ¿verdad? Todos tenemos talentos, habilidades naturales que podrían ser nuestros propósitos con P minúscula, ¿verdad? Lo que fue entregado en nuestras manos o que desarrollamos con el tiempo, con esfuerzo en aprender, pero nuestro propósito con P mayúscula es más importante y es abandonar nuestros planes por los de Dios, porque en los de Él podemos cumplir nuestro propósito verdadero, que es ir a las naciones y predicar su nombre y amar a los demás. Sí, así es. Hay que tomar en cuenta y el poder saber que nuestra juventud, el tiempo que tú tienes aquí es un regalo y también al igual son tus dones. Hay Así muchas cosas que tú puedes hacer con eso, con ellos, y lo que sea que hagas con ellos va a tener un impacto muy grande, más de lo que tú puedas pensar que puedes hacer. Así que yo te invito a que no los entierres, que los busques y los uses para la gloria de Él, no solo para tu gloria, y ponlas en manos de Dios, ¿verdad? Así es, y porque no terminamos con Eclesiastes 12, versículo 1, que dice,
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Como tú dices, Carlos, nuestros días son contados y no siempre vamos a ser jóvenes, y creo que lo tomamos por hecho, el que el día de hoy tenemos fuerzas, tenemos energías, y pues sí, creo que es importante Sí, también ser intencional. el tiempo que tenemos también, todo este tiempo hay que aprovecharlo para hacer lo que Él nos pide y para poder crecer en Él, para poder madurar como cristianos, el leer su palabra, el orar, el ayunar, para así poder crecer nuestra relación con Él y que así podamos entender más su voluntad en nuestras vidas. Amén. Sí. Pues sí, eso ha sido todo por hoy en este Nexo Juvenil. Y joven, te quiero decir que no esperes para mañana, empieza a vivir hoy para Él y pon tus dones en sus manos. Dios te bendiga. Me llamo Carlos Muñoz. Yo soy Sydney y gracias por la invitación. Sí, bendiciones.